Buenas tardes a todos, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña Jaime Rocha, capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, que sirvió durante casi 20 años en el Centro Superior de Información de la Defensa, actual CNI, Centro Nacional de Inteligencia en España, en múltiples destinos y funciones, tanto operativas, de análisis y también de dirección. Aunque a lo largo de toda la masterclass nos adentraremos en sus diferentes etapas profesionales, para que tengáis un mejor contexto, os voy a hacer un resumen para que comprendáis el nivel del profesor, del ponente que nos acompaña hoy. Jaime ingresó en los servicios de inteligencia españoles en 1979. Tras el proceso de formación respectivo, fue destinado a Cádiz, donde investigó a los grupos terroristas Grapo, ETA y a la mismísima KGB, Servicio de Inteligencia Exterior ruso de la época. En 1983 trabajó en el gabinete del director del CSIC, Emilio Alonso Manglano, para contribuir a la creación del servicio de inteligencia, definir su estructura orgánica, el estatuto de personal, definir las misiones informativas para el gobierno. En 1986 fue destinado al Magreb, al norte de África, donde lideró múltiples misiones operativas empleando todo tipo de técnicas y métodos SUMINT que comentaremos algunos de ellos. En 1989 fue destinado a Praga, donde vivió la caída del muro de Berlín de aquel mismo año y la transición de la Guerra Fría en una de las zonas más calientes de Europa del Este. En 1994 le nombraron jefe del área de Europa y América del Norte de la División de Exterior del CSIC, donde lideraba equipos de analistas y reportaba a la dirección del Centro de Inteligencia. En 1996 pasó a la reserva, dejando el mundo de los servicios de inteligencia para dedicarse a otros retos profesionales. En esta nueva etapa demostró sus capacidades como gestor al liderar como gerente una importante fábrica ubicada en Castellón, en el este de España. Paralelamente, empezó a escribir como articulista y columnista en medios como el Diario de Cádiz, La Razón o El Debate, entre otros, iniciando así su etapa como escritor. Jaime ha publicado diversas novelas autobiográficas que han sido premiadas y reconocidas tanto en el plano nacional como a nivel internacional. Durante la masterclass iremos ambos haciendo referencia a las novelas. Además de escritor, actualmente pertenece al aula política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Fundación San Pablo CEU. Es académico correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de las Artes, Ciencias y Letras y pertenece al Club Le Cagué de Escritores de Espionaje y Servicios de Inteligencia. Además, por último, por si todo esto fuera poco, colabora con LISA Institute en el ámbito docente, como la sesión de hoy, así como también en el ámbito divulgativo a través de artículos en el medio de análisis LISA News. Jaime, es un auténtico placer tenerte en esta masterclass. Bienvenido. Bueno, bien hallados y muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío. Esta masterclass forma parte de las más de 50 sesiones en directo que se realizan en el contexto del máster profesional de analista de inteligencia. Como ya algunos de vosotros seguramente sepáis, es un máster universitario 100% online en el que todos los profesores tienen una amplia experiencia profesional en inteligencia y que además otorga una doble titulación tanto del LISA Institute como de la Universidad a Distancia de Madrid. Como ya sabéis, aunque el grueso de las clases del máster se realiza a puerta cerrada para los alumnos que están inscritos, algunas de estas sesiones las realizamos en abierto con el objetivo de poder difundir la cultura de inteligencia y la cultura de defensa tan importante en los tiempos que corren y en los que nos ha tocado vivir. Antes de comenzar, destacar que todo lo que tratemos a lo largo de esta masterclass representa exclusivamente nuestras opiniones, no constituyendo, por tanto, doctrina ni ninguna postura por parte de ninguna entidad ni institución, ni actual ni pasada. Es importante dejar esto claro. Comenzamos entonces. En 1979, Jaime, ingresaste en el CSIC porque literalmente te fueron a buscar personalmente. La incorporación de personal a un servicio de inteligencia, pues como todo el mundo se imaginará, es algo complejo, es algo crítico por el impacto que puede tener una infiltración de servicios extranjeros, de un agente hostil, de un agente doble. ¿Cómo eran los métodos de captación de personal en aquella época
y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Bueno, pues efectivamente el sistema de captación era que iban a por gente que conocían, los que ya estaban dentro. Cuando se crea el CSIC, se crea con la fusión de Servicio de Inteligencia del Alto Estado Mayor con Presidencia de Gobierno, el servicio de documentación que había creado Carrero Blanco en Presidencia. Entonces, ahí, en esas dos instituciones, había ya compañeros míos. Y algunos de los que estaban allí, compañeros, me conocían de la Escuela Naval, habíamos estado 5 años juntos en la Escuela Naval, pues son los que se fijaron en mí y me propusieron ingresar. Bueno, me citaron en un sitio público, en un hotel concretamente, y me propusieron entrar. Hice una pregunta indiscreta, si se quiere, porque pregunté que qué se hacía ahí dentro y me dijeron que ya me enteraría cuando entrara. Otra pregunta que hice fue que si creían que yo servía y me dijeron que sí. Y la tercera pregunta que hice por preguntar, pues dije, ¿y se gana más dinero? Me dijeron, no, exactamente lo mismo. O sea que tampoco por ahí era una cosa muy atractiva. Bueno, no me lo pensé demasiado porque entendí que mi país me necesitaba ahí, ¿no? Yo soy militar de vocación, nosotros juramos defender a nuestro país y pensé que en ese momento en el que se estaba construyendo un nuevo servicio de inteligencia en España, pues que si se habían fijado en mí era porque efectivamente pensaban que podía desarrollar ese trabajo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no se equivocaron demasiado porque está muchos años ahí bueno, y desarrollando además, como tú acabas de decir, funciones muy distintas, porque no es lo mismo cuando estuve mandando una unidad de inteligencia que luego cuando he estado con las redes clandestinas del Magreb o en funciones de dirección y todo eso, ¿no? Pero bueno, más o menos hemos salido airosos de todo. La vocación y motivación es algo fundamental cuando se trabaja en un servicio de inteligencia, igual que en las Fuerzas Armadas, ¿no? Son, digamos, rasgos característicos que es importante encontrar en esos analistas, en esos operativos, independientemente del puesto de dirección. Has Yo es que comentado que además, sí, perdona si Sí, te no, no, corto no. en la nota. Sí, no, es que además es que fíjate tú, a mí vinieron a buscarme fue en el mes de noviembre del 78, ¿no? Aunque yo luego ingresé porque hay que hacer un curso selectivo en Madrid y tal, pero bueno, vinieron a buscarme. Mi padre murió 2 meses antes y yo había estado en Madrid, donde él estaba, un tiempo y yo no sé por qué surgió el tema de los servicios de inteligencia. Y mi padre me dijo, Jaime, no te metas en eso, que es muy peligroso para ti, para la familia, no se te vaya a ocurrir que yo tengo compañeros que se pasan muy mal, muchas situaciones de riesgo, ¿qué tal? Y yo creo que es lo único que no he obedecido a mi padre, porque siempre he sido muy fiel a sus recomendaciones, pero en este caso, cuando vi que me llamaban y digo, pues si me vienen a buscar una cosa tan específica, tan delicada, tan vocacional, como tú acabas de decir, pues digo, si es que vienen a por mí será porque han visto en mí esas cualidades que se requieren para trabajar en un servicio de inteligencia, ¿no? Justo iba a preguntarte en relación a eso, ¿no? Más allá de la vocación, que al final se presume, no siempre es así, pero como norma general se presume. En tu caso, ¿qué te llevó a asumir esos riesgos renunciando a gran parte de tu libertad y de probablemente de la vida que tenías planificada en aquel entonces? Pues efectivamente, me cambió la vida completamente. Vamos, yo era un marino de los que me gusta muchísimo navegar. Yo, antes de entrar en el CSI, los 14 años que estuve de oficial de la Armada, pues estuve navegando en el Pacífico, llegué hasta Hawái a recoger un barco en el Atlántico Norte, el Mediterráneo, una fragata norteamericana. Yo siempre estaba por ahí, ausencias de muchos meses en Estados Unidos, haciendo cursos. A ver, yo no creo que sea una virtud, pero soy un hiperactivo. Yo no puedo estar sentado tranquilamente esperando que venga a decirme nada. Yo tengo que estar siempre haciendo algo, ¿no? Y entonces, cuando estaba en la Armada, pues efectivamente pedía un voluntario para tal, pues allá que estaba, o tal, o no sé qué, o yo veía la oportunidad o hacer un curso de electrónica, tal, pues me fui a hacer un curso de electrónica bio, siempre haciendo algo, ¿no? Y efectivamente, cuando me llaman a esto, que yo desconocía absolutamente el trabajo que se hacía, servicio de inteligencia, porque no me dieron ninguna pista,
Hombre, me podía imaginar, ¿no? Y me podía imaginar además por los consejos de mi padre, ¿no? Jaime, no te metas, Jaime, ten cuidado, que es peligroso, tal, pero no sabía exactamente en qué consistía ese trabajo, ¿no? Y claro, lo acepto un poco a ciegas, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que sí que me fié es de que los que vinieron a buscarme pensaron que yo tenía esas cualidades humanas que hacen falta para trabajar en un servicio de inteligencia. Pero a continuación voy a añadir una cosa. En un servicio de inteligencia hay muy diferentes trabajos. No es lo mismo un analista que un agente de campo. No es lo mismo un hacker que un traductor. O sea, dentro del servicio de inteligencia hay trabajos muy específicos para los cuales se requieren una formación adecuada y unas cualidades humanas adecuadas. No todo el mundo sirve para todo. O sea, el agente de inteligencia no es una persona que dice, bueno, pues yo lo mismo estoy, aunque fíjate tú que yo estuve mandando luego una unidad de análisis. No sé si lo hice bien o no, pero lo que yo más tiempo estuve y tal fue como agente de campo. Pero yo me doy cuenta, y lo sabe todo el mundo, que un analista es una persona que tiene que tener una capacidad mental para recibir un montón de información de un determinado tema. Se hace muy especialista en ese tema y no lo saques de ahí porque solo sabe de eso, pero recibe muchísima información que tiene que clasificar primero, a ver si es fiable o no es fiable, la fuente, la información. Luego tiene que discernir qué es lo importante de lo que no lo es. Y con todo eso, resumirlo, muy, muy resumido, porque los destinatarios de la información es el gobierno. Y tanto el presidente del gobierno como los ministros, pues son personas que no tienen mucho tiempo para leer los informes. Entonces, toda esa información que tienes que reducir, lo que llamo el destilado, ¿no? El destilado ya es el final, que es lo que tú le mandas al gobierno, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente tiene que tener una preparación y una formación adecuada. El agente de campo es un trabajo completamente distinto, luego añadiremos cosas, pero ahí se ve, ¿no?, la diferencia. O un hacker pues es una persona que tiene una formación técnica determinada y que sirve para hacer ese trabajo. Y por eso es diferente, ¿no? No todo el mundo sirve para todo. La formación y preparación del personal de cualquier servicio de inteligencia es fundamental, tanto la inicial como la permanente, ¿no? Y el Por supuesto. reciclaje, la actualización. A la par que avanzan los riesgos, las amenazas, los actores, es muy importante mantenerse actualizado, como pasa en cualquier otra empresa y negocio. En tu Mm. caso, ¿cómo viviste ese proceso de formación inicial, esos primeros meses en el Sí, vamos a 78 y ver. Yo, 79? una cosa buena que tiene la casa es que cada vez que vas a un destino tienes un periodo de formación previo. Por ejemplo, cuando a mí me mandan a Checoslovaquia, en la época todavía de la Checoslovaquia comunista, antes de la caída del muro, tuve que hacer un trabajo previo que entregué y que fue aprobado de ese país con detalles como el ministro de Agricultura, a ver, corrientes sociales que tienen una cierta influencia, intelectuales, en fin, una serie de cosas que pueden ser luego muy importantes para tu trabajo allí, ¿no? Porque además tienes que saber, es un conocimiento previo, digamos, meramente analítico, si quieres, porque luego te vas a encontrar la realidad cuando llegas y a lo mejor no es tal como tú la has pensado, pero sí que es verdad que te obliga a hacer un análisis muy completo del país al que vas a ir. Y si vas a ir a otro, por ejemplo, yo estuve también llevando infraestructuras operativas de empresas pantalla, bueno, pues también tienes que tener una formación previa, porque tú no puedes desembarcar en un destino tan específico y tan complicado, porque todo al final es complicado, si previamente no te has formado, ¿no? Entonces eso es una formación continua, una formación continua. Con las tecnologías, exactamente igual. Cuando yo entré no había teléfonos móviles. Cuando yo iba a Libia, Argelia, no teníamos teléfonos móviles. Cuando tenías que comunicarte, bueno, pues había que emplear otros sistemas, pero no teníamos teléfonos móviles. Entonces, la tecnología también impone su ritmo, ¿no? Y te tienes que ir actualizando en la tecnología, ¿no? Tu primer destino tras la academia fue Cádiz, en el sur de España. Sí. En aquella época, los grupos terroristas más activos, para el que no se acuerde, aquellos que tenían más capacidades para atentar en el Grapo y ETA,
La Sí, época más sangrienta fueron precisamente los años 78, 79 y 80, donde ETA sí. mató a 234 personas. Para que nos hagamos una idea, casi una víctima mortal cada 4 días, que Ujú. se dice pronto. ¿Cuál fue tu papel en relación a la investigación de estas Pues organizaciones mira, terroristas? cuando yo entré, mandando la unidad que estábamos aquí en Cádiz, tenía un capitán de la Guardia Civil, un cabo de la Guardia Civil y un inspector de policía. La relación con la Guardia Civil y con la policía era total y absoluta, pero total y absoluta. Yo tengo una metopa que me regalaron y tal, en agradecimiento y tal, era colaboración plena, hasta el punto de que sus archivos estaban a nuestra disposición. Nosotros entrábamos en el archivo de la comisaría de policía perfectamente sin problema. Y nosotros, el trabajo fundamental del servicio de inteligencia no es ejecutivo, como todo el mundo sabe, es de información. Entonces nosotros lo que hacíamos era obtener información de las actividades o de la presencia de comandos de esos grupos terroristas aquí. Y esa información nosotros la pasábamos a la policía o a la Guardia Civil y ellos ya luego actuaban, ¿no? Entonces, ya te digo, muy estrecha, una colaboración muy estrecha, pero la parte nuestra era meramente informativa. Nosotros no teníamos. ¿Qué implicaba eso? Pues implicaba, por ejemplo, que aquí en una barriada de Cádiz y luego en el muelle pesquero de Puerto Real había una nave donde se reunía, era el Partido Comunista reconstituido, era el PCE con una R pequeñita entre paréntesis, de ahí salen los miembros del Grapo, ¿no? Y entonces estos se reunían aquí en un piso en Cádiz o en la barriada del muelle pesquero de Puerto Real. Entonces, muchas noches el policía llegaba a mi casa a altas horas de la madrugada, me decía, ponte unos vaqueros y una camiseta, si está rota mejor, que que nos vamos a la reunión hotel. Y así estuvimos hasta que nos detectaron. Y me detectó un compañero de la Armada que estaba metido en estos. Luego se fue de la Armada, se metió en un partido político, llegó a ser concejal en Puerto Real y tal, pero este fue el que nos vio. Nosotros estábamos en la última fila, allí muy discretos, tratando de pasar desapercibidos, y se acercó y me dice, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues vamos a ver, si tú sabes quién soy y en qué trabajo, qué voy a estar haciendo aquí? Pues intentar enterarme de lo que estáis planeando y tal. Y me dijo, mire, habéis tenido mucha suerte que he sido yo el que os ha visto. Marcharos discretamente y no os quiero ver por aquí más. Entonces alquilamos una furgoneta con los cristales tintados y nos poníamos en la puerta de aquello con una cámara de fotos y cada vez que tenían reunión nosotros nos dedicamos a hacer fotos a todo el que entraba y tal, para luego identificarlos y pasar esa información a Madrid diciendo, pues estas personas son las que han estado reunidas en esto del Grapo. Con el tema de ETA, pues venían aquí en la cárcel de Puerto de Santa María, había muchos terroristas de ETA, las familias venían a verlos tal y se acampaban cerca, a lo mejor con caravanas y tal. Bueno, pues nosotros hacíamos una vigilancia sobre esa actividad, ¿no? Y lo seguíamos y veíamos tal, qué contactos tenían, tal. Un poco para ver los apoyos que podía tener ese grupo terrorista en esta zona, ¿no? Y también con eso pues tuvimos mucha colaboración con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Y con el tema del KGB, pues ya lo cuento en una de las novelas, que tuvimos una persecución por las calles de Cádiz detrás de un agente del KGB, porque estos lo que venían era un poco bueno, un poco no, mucho, a ver, estábamos en la transición, ¿no? Estábamos años 78, bueno, perdón, 79, 80, 81, y aquí teníamos en la Bahía de Cádiz, contamos con los mayores astilleros quizás de España. Eso se construían barcos hasta de 300.000 toneladas, petroleros y tal. Bueno, entonces teníamos también una industria naval militar, y la tenemos, muy importante. Y bueno, nosotros todavía no éramos OTAN ni éramos Unión Europea, pero estábamos en ello, ¿no? O sea, que habíamos emprendido ya el camino de homologarnos con los demás países de Occidente, ¿no? De nuestra zona geográfica, cultural y de todo, de vida, ¿no? De tradición. Y entonces a esto, pues a los del KGB no les gustaba demasiado. Y venían aquí un poco a meter la pata, a organizar había unas manifestaciones brutales que tiraban abajo el puente, vamos,
las farolas del puente Carranza quemaban neumáticos, quemaban contenedores, se enfrentaban a la policía, le tiraban cócteles molotov a la policía. Bueno, eso lo hacía gente del Grapo infiltrada en los astilleros. Y el del KGB lo que venía era a darles instrucciones, darles dinero y tal. Nosotros hacíamos un seguimiento y bueno, pues cuando yo tenía esa información me iba a ver directamente al gobernador civil, que era un diplomático que estaba aquí entonces de gobernador civil, y le decía, mira, esto ha pasado, tal, 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 han estado aquí, quiere decir que alerta a la policía y a la Guardia Civil porque dentro de unos días van a organizar una manifestación de este tipo y tal igual, y efectivamente a los pocos días pues se organizaron unas manifestaciones tremendas con todas esas... El final de las manifestaciones, tú sabes que esas manifestaciones normalmente son manifestaciones que están motivadas por un problema laboral, problema económico y tal, y hay una buena... Los sindicatos normalmente son gente razonable y respetable, organizan una manifestación, reivindican unos fines, pero claro, en esas manifestaciones se les infiltran esos elementos cuyo objetivo no es que les aumenten el sueldo a los obreros, ni mucho menos. Su objetivo es armar follón, quemar aquello, paralizar la actividad del astillero, que será, por ejemplo, aquí se daba, hay un astillero de reparaciones y muchos barcos que venían aquí, extranjeros, cuando se retrasaba tanto el tema de la reparación, pues cogían y se iban a Portugal, a un astillero de Portugal. Entonces, claro, nosotros nos quedábamos... Pues esas eran las tres misiones fundamentales que tenía yo aquí cuando estaba en Cádiz, los años que estuve en Cádiz. Eran retos importantes. ¿Los medios y recursos que se disponían en aquel entonces permitían conseguir esos objetivos informativos establecidos o teníais que echar de mucha Pues creatividad? jugándotela mucho, porque ya te digo, nos metíamos en las reuniones del Grapo y nos íbamos detrás del tío del KGB y cosas de esas. O sea que, y éramos 4 personas y 2 coches, ¿vale? Teníamos nuestro propio laboratorio de fotografía, porque esas fotografías eran de carrete, teníamos el laboratorio, revelábamos aquello y luego pues mm, contaba con unas personas muy experimentadas y muy hábiles y bueno, pues la verdad es que cuando ya teníamos la foto de esas personas que habían entrado a la reunión del Grapo y tal, pues concretamente el inspector de policía pues hacía, no voy a decir ahora lo que hacía, pero hacía una serie de investigaciones y nosotros ya le mandábamos a Madrid la ficha completa del personaje, ¿no? Con el DNI, el domicilio, dónde estaba, tal, tal, todo eso iba a llevar a Madrid. En 1983 pasas a formar parte del gabinete del director del CSIC, Emilio Alonso Manglano, en un puesto de dirección del Servicio de Inteligencia Español y en una fase clave de la historia del CSIC y de la inteligencia en España en general. ¿En qué fase se encontraba el Servicio de Inteligencia Español en aquel entonces? Pues mira, yo la verdad es que aquí estaba contento, el trabajo me gustaba y tenía un buen equipo, en fin, no tenía intención de trasladarme a Madrid, pero yo cuando salía a un destino en el extranjero, lo que sí me apetecía muchísimo salir al extranjero. Entonces, había un destino en el extranjero, yo tenía 2 idiomas reconocidos, francés e inglés, y pedía todo lo que salía. Y entonces fui a Madrid a hacer un curso de seguridad industrial. Tema muy importante, porque aquí, concretamente con la empresa nacional Bazán, Astilleros, todas esas empresas necesitan su sistema de seguridad, no solamente física, perimetral, sino que la documentación que manejan y todo eso. Entonces, el curso que yo hice en Madrid era para ayudarle a esas empresas a tener sus propios sistemas de seguridad, ¿no? Bueno, pues estando haciendo el curso, otro compañero también de la Armada, me dice, ¿tú no haces más que pedir destino al extranjero, tal? Y yo digo, pues sí, me apetece mucho salir fuera una temporada, a ver cómo se me da la cosa por ahí. Y entonces dice, mira, pero tú en Cádiz jamás saldrás al extranjero porque no te conoce nadie, te tienes que venir a Madrid porque ya aquí en Madrid te das a conocer y no sé qué, no sé cuánto y tal. Total, que dice, te vienes conmigo. Y bueno, llegué a mi casa, le dije a mi mujer que nos íbamos a Madrid. Tengo la suerte de casarme con una mujer muy comprensiva, que nunca me ha puesto pegas para nada. Y lo primero que me dijo, bueno, y colegios y casas y tal. Y digo, mira, en Madrid hay de todo, colegios, casas, hay de todo. Nos vamos para allá que me interesa irme. Total, nos fuimos allí, pero otro amigo
hay que tener amigos en todas partes. Otro amigo que estaba en el gabinete de Manglano le dijo, viene Jaime Rocha destinado a Madrid, tiene 2 idiomas. Necesitamos gente con idiomas dentro del gabinete para relaciones con los servicios extranjeros. Y entonces, pues en vez de irme con mi compañero, me fui al gabinete de Manglano. Llegué allí y tengo que decir que chocamos al principio. Manglano tenía un carácter así bastante seco. Yo soy absolutamente todo lo contrario. Y además tengo una característica, que no sé si es buena o es mala, que yo le digo mi verdad a todo el mundo, a los de arriba, a los de abajo y a los del medio. Entonces, claro, eso me hacía chocar con él porque yo a veces mi verdad no era la suya, ¿no? Entonces, pero claro, el que mandaba era él, al final se hacía lo que él decía. Pero yo trataba de convencerlo, yo le decía, mira, director, por aquí no sé qué, no sé cuánto está. Bueno, esa fase fue muy importante porque cuando se fusionan esos dos elementos de alto Estado Mayor y de presidencia del gobierno, pues no existía ni un estatuto de personal, ni una estructura orgánica, no se hacía absolutamente nada. Y es él el que pone en marcha eso. Y yo participo y colaboro con eso. Y una cosa que me puedo apuntar, me pongo la medalla, es que una de las cosas que se planteó en su momento, que yo le dije al director y que así se hizo y así debe ser, era que, a ver, nuestro cliente, el único cliente que tiene el servicio de inteligencia es el gobierno. Y al revés, los únicos que nos pueden ordenar cosas es el gobierno. Esa dependencia bilateral es absoluta y tiene que ser así. Antes no, antes un poco el servicio de inteligencia iba un poco a su aire. Oye, mira, vamos a tal, pues si ETA, pues si lo otro, lo del KGB que yo hacía tal. Aquí ya no, aquí ya se establece una estructura y aquí ya se dice al gobierno, oiga, usted me da a mí los objetivos informativos cada año y yo le respondo directamente a usted cuando tenga esa información. Bueno, eso se estableció allí y se le dio esa estructura. Mm, yo, bueno, me fui de allí. Fui yo el que pedí marcharse después de 3 años y pico, porque yo tenía pocos años. Entonces yo me fui, sí, yo tenía 30 y tantos, ¿no? Cerca de 40. Pero era una vida que no me la merecía, porque yo me levantaba a las 6 de la mañana, venían 2 coches con escolta a recogerme, nos íbamos a Barajas, recogíamos pues al presidente de no sé dónde, por ejemplo a Ben Ali de Túnez, o al Assad, el padre del actual, o Bernard Walters de la CIA, personaje de estos, lo llevábamos al hotel, se aseaban, reuniones de trabajo, comida de trabajo, por la tarde más reuniones de trabajo, y si venía con la mujer, pues había cena, yo llamaba a mi mujer, cenábamos hasta las tantas, si se terciaba nos íbamos a un tablao flamenco, café de chinita, la venta del gato, tal. Y yo, a pesar de que éramos jóvenes, una farmacéutica amiga me recomendó que tomara Tompas, que es el complejo vitamínico este, y ginseng para sobrevivir. Y claro, a los 3 años y pico de ese ritmo de vida, y un día yendo en el coche con el director, le digo, director, mi cuerpo ya no puede más. ¿Pero qué te pasa, Carlos? Que ya no puedo más, que esto no quiero lo aguante, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿y dónde te quieres ir? Entonces yo me había enterado que el jefe de la unidad de información de Yumi del Magreb se marchaba, era militar y se iba a un destino militar. Y entonces me dice, ¿dónde te quieres ir? Digo, pues aquí, a esto, al Magreb. ¿Y tú qué sabes del Magreb? Digo, pues hombre, nací en Larache, ya tengo puntos, ¿no? Ya está. Digo, pero aparte de eso, lo que no sepa ya lo aprenderé, tal. Dice, bueno, bien, total, que una fase previa de formación y al Magreb. Y ya ahí en el Magreb estuve ya también varios años. En 1986 fuiste destinado allí al Magreb. ¿Cómo se aterriza en un nuevo destino de esta tipología, en muchos casos hostil? ¿Cómo te adaptaste al terreno, al contexto, al idioma? Pues el idioma empecé a aprenderlo y cuando llevaba 2 meses haciendo gusanito, lo dejé, digo, eso no es lo mío. Porque tenía caligrafía en árabe, 2 meses haciendo gusanito, digo, por aquí no vamos. Pero bueno, como tenía el francés, el inglés y el español, la verdad es que con eso no he tenido nunca problema, el tema del idioma. El tema del conocimiento del terreno, pues a base de muchísimos viajes, acompañado siempre por personas que conocían la zona, que tal. Y teníamos ya algunos colaboradores en estos países y estuvimos durante un buen tiempo en una fase de captación de colaboradores, ¿no? Eh, eh, a ver, esto es importante. Tú lo primero que tienes que saber es qué es lo que quieres saber del otro país, ¿no?
O sea, aquí los analistas te marcan un terreno, te dicen, a ver, ¿cómo están las Fuerzas Armadas libias, por ejemplo, ¿no? La aviación libia, ¿no? Entonces tú lo que tienes que buscar es el colaborador, vas a buscar el colaborador que te puede dar esa información. O sea, no te vas a captar al primero que te encuentras por la calle en Trípoli. Tienes que ir a buscar la persona que puede ser el coronel de la base de tal, o puede ser el piloto de tal, o puede estar. Entonces, ahí te marcas tú ya el objetivo, ¿no? Que quién es la persona que me interesa, que me va a dar esta información. Y una vez que ya la has definido, haces un análisis exhaustivo de esa persona para saber por dónde tienes que entrar. Porque todos somos distintos y unos tienen unas necesidades, otros tienen otras, unos son de un carácter más cerrado, otros son un carácter más abierto. Entonces, dependiendo del estudio que hayas hecho de esa persona, es cuando puedes decidir por dónde vas a entrar, ¿no? Y normalmente, bueno, pues normalmente después de esos estudios, eh, todos los objetivos que nos habíamos marcado pues, fueron bastante exitosos, ¿no? Y bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo ahí. Los espías, por culpa de Hollywood, tienen una imagen que en muy pocas ocasiones se corresponde con la realidad. No así en tus novelas, donde ahí sí que la fidelidad es mucho más importante. Una de esas disonancias de las películas es cómo se ve afectada la familia del agente y el propio agente, ¿no? En esos contextos, en esas misiones. Y desde Mm. Lisa siempre queremos destacar ese realismo implícito a cualquier profesión. En tu caso, ¿cómo viviste este primer destino internacional en una zona como el Magreb y cómo lo vivió tu familia más directa? Claro, mira, mi familia en cierto modo estaba acostumbrada porque ya, como soy marino, y ya he contado antes que yo he navegado muchísimo y he ausentado meses enteros, pues claro, mi mujer ha hecho de padre, de madre y de todo, y mis hijos, pues incluso alguna vez hemos tenido que acudir a una psicóloga porque algún hijo mío pues tenía problemas de reconocerme, hasta ese punto llegado la cosa. Pero bueno, yo asumía eso, sabía que el riesgo ese existía. Y en cuanto al riesgo personal, muchas veces me preguntan en entrevistas de prensa y tal, dice, bueno, tú tenías miedo cuando ibas a esos países y tal. Y digo, mira, mm, si lo tenía, lo tenía que superar, porque el miedo te paraliza, el miedo te vende, el miedo te hace que te tiemble la voz, que te parpadeen los ojos, que tal, digo, y ahí te delatas. Y yo he estado en una gendarmería en Marruecos 1 hora con un interrogatorio, además en francés, porque me pidió hacerlo en francés y tal, y claro, sí. Yo no sé si el gendarme, teniente de la gendarmería, se creyó lo que yo le contaba, pero que era todo mentira, por cierto, pero no sé si se lo creyó o no se lo creyó. El caso es que me selló el pasaporte y me dejó entrar, ¿no? Aunque luego nos estuvieron siguiendo, ¿no? Pero bueno, pero el paso lo dimos, ¿no? Entonces, personalmente, a ver, está feo que yo lo diga, pero tienes que tener una serie de cualidades personales que un periodista de Filipinas que me hacía una entrevista dice es lo que le llamamos la inteligencia emocional. Es la empatía, es la capacidad de representar un papel con una personalidad que no eres tú, porque empiezas que no es tu nombre, que no es tu profesión, que no dices a lo que vas, porque no lo puedes decir, y una serie de cosas de ese tipo. Saber guardar secreto, saber guardar secreto de las cosas que no se pueden revelar, ¿no? Porque además es un compromiso que adquieres cuando entras en el servicio de inteligencia. Sin embargo, tú para ganarte la confianza de una persona tienes que contarle tu vida primero, aunque sea una vida de mentira. Pero él se crea que es verdad, que le estás contando tu vida, que te estás abriendo, porque si no, él no se va a abrir nunca. Eso es una técnica. Y eso no es fácil y no se aprende, digamos, con la práctica. Porque además si te equivocas la primera vez ya no lo vas a hacer ninguna vez más, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo muchas veces además, incluso hablando de mis novelas, cuento muchas cosas. Bueno, pues la semana pasada he recibido una felicitación de un ministro de Defensa del PSOE que ha leído mis novelas y una de las frases que dice que a mí me enorgullece es la discreción con la que escribo mis novelas y que no cuento lo que no puedo contar. Y fíjate, ¿qué más, digamos, garantía de discreción? Entonces, yo no digo que sea fácil, no es fácil, pero tienes que tener unas cualidades humanas determinadas que son las que te van a propiciar que luego tú puedas hacer ese trabajo, ¿no?
y ya te digo, pues se ve que sí que las tenía, porque estuve ahí unos años, no tuve así ningún fracaso, ni ningún colaborador se me volvió, que también es un peligro, que se pase al enemigo y que esté haciendo la gente doble. Todas esas cosas las tienes que prever y las tienes que cuidar, ¿no? Pero sí, efectivamente, el trabajo de campo es muy bonito y muy gratificante, pero que requiere unas cualidades personales muy especiales. Se habla mucho hoy en día de la conciliación personal, de la conciliación familiar, ¿no? Algún día hablaremos de la conciliación en el ámbito de los agentes de campo, si es que no son conceptos antagónicos. Sin duda, la tecnología es una gran aliada para poder estar en contacto con los más allegados de forma frecuente y de forma segura, pero en aquel entonces imagino que la desconexión debía ser total y además por tiempos y por periodos considerables. A nivel psicológico y anímico, eso seguro que afecta a las dos partes. Para aquellos que nos están viendo, que me consta que hay muchos que se dedican a este negocio, ¿tienes algún consejo, alguna recomendación, algo que te sirviese en aquellos momentos? Mira, ahí las personas que tienen pareja, familia y tal, mm, tienen que contar con eso. Tienen que contar. No puedes ignorarlo, no puedes dejarlos al margen. Yo, por ejemplo, salía de viaje, hacía mi maleta, me marchaba, mi mujer y mis hijos no sabían ni dónde iba, ni a qué iba. Mi mujer dice ahora que ella se imaginaba que donde había jaleo, que allá iba yo, ¿no? Unas veces sí, otras veces no. Pero bueno, el caso es que efectivamente se producía un aislamiento por un periodo considerable donde ella pues estaría. Entonces, tienes que tener una complicidad tan grande que esa persona, tu pareja, piense que lo que estás haciendo por una motivación superior, que porque estás haciendo eso por defensa de tu país y de tus compatriotas, y eso lo tiene que asumir. Se dan muchas separaciones, porque hay gente que eso no lo comprende o no está dispuesto a asumirlo, o no está dispuesto a pasar temporadas haciéndose cargo Nosotros tenemos 5 hijos, además casi seguidos, y ella los ha criado los 5 ella sola. Muchas veces cuando hablo con mis hijos de broma, digo, pero a ti quién te ha educado. Dice, mamá, porque yo no estaba, ¿no? Bueno, pues, todo eso, claro, tienes que contar mucho con la otra parte, evidentemente. Si no, pues se producen separaciones, se producen divorcios, se producen rupturas y tal. Y luego, por tu parte, tú también tienes que ser consciente de lo que dejas, ¿no? También tienes que ser consciente del marrón que le has largado aquí a tu pareja y tal, ¿no? Y de cosas que tú siempre piensas, dices, bueno, pero yo esto ¿por qué lo estoy haciendo? Estoy haciendo por una causa superior. Bueno, pues esa causa superior justifica eso. Es difícil, ¿eh? Es difícil, no es nada fácil, es muy difícil. Y sobre todo tienes que contar con que la otra persona que va a hacer el papel tuyo y el de ella o el de él y ella, según el caso, pues va a tener que asumir eso y no solamente asumirlo, sino estar conforme con eso, ¿no? Y no ponerte pegas, sino decirte, bueno, pero ahora ¿dónde vas? Pero no me dices nada, ¿verdad? Eso en mi caso jamás, jamás, jamás. Además, eso que pasa y pasa a menudo al final es un factor de desestabilización, porque Por el supuesto. agente de campo no puede estar pensando en más allá de la misión, de lo que está Claro. haciendo, de las fuentes. Puede ser un riesgo incluso tener la cabeza en otro sitio y es bueno salir siempre de casa con los problemas resueltos, ¿no? Y todo ordenado para no tener ningún contratiempo en este sentido. Muy bien. Has comentado misiones clandestinas, has también hecho referencia a Lumint. Seguramente muchos de los asistentes sepan de qué estamos hablando porque son alumnos del máster de analista de inteligencia o de los cursos de Lumint, pero para aquellos que no sepan a qué nos referimos, ¿cómo definirías el Lumint y por qué crees que es tan vital en misiones sobre el terreno? Voy a contarte un ejemplo. Hace un par de años estuve en Tenerife presentando mis libros y el libro de una amiga que se llama Alejandra Suárez, que ha escrito un libro que se llama Mi padre, un espía ruso. No sé si has oído hablar de él. Bueno, ella fue la que, bueno, me invitaron a una organización, pero ella estaba también allí. Entonces, el padre de esta chica lo detuvieron en Moscú y se suicidó. Estaba en Lubyanka y entre tal. Pero también detuvieron a la americana enlace suyo allí, era un agente de la CIA
que estaba allí en la embajada, la tuvieron en Lubyanka. Yo le pregunté qué pasó en Lubyanka y dice, mejor no te lo cuento, mejor no te lo cuento. Pero como era con pasaporte diplomático, la expulsaron, ¿vale? Entonces estuvo en Tenerife, tuvimos una mesa redonda y tal. Y hablando de Yumi, salió el tema del 11S. Y ella me dijo que los servicios de inteligencia, muchos de ellos, han cometido el grave error de fiarlo todo a la tecnología y han prescindido de la adquisición Yumin. Y la adquisición Yumin es fundamental. El caso este del 11S, ella decía, si hubiéramos tenido gente infiltrada en estos yihadistas que estaban allí haciendo el curso de piloto y tal, si hubiéramos tenido gente próxima, se hubiera evitado el 11S. Pero no lo tenían, no sabían, no tenían ni idea de que allí había un grupo terrorista que se estaba formando como pilotos para luego atentar y todo fiado al tema. Otro tema que también fracaso de Occidente total, la invasión de Irak, las famosas armas de destrucción masiva. Yo tengo compañeros que estaban allí y eso por satélite no lo ves. Eso por satélite no lo ves, eso tiene que tener gente infiltrada en los sitios donde pueden haber o no pueden haber esas armas o pueden tener la posibilidad de fabricarlas o no. Pero esa adquisición de información la tienes que hacer in situ y con fuentes humanas, porque la tecnología ahí no te va a aclarar nada, ¿no? Y muchos más casos, muchos más casos. Entonces, ya parece que muchos servicios de inteligencia de estos que fiaban todo a la tecnología han dado un poco marcha atrás y han empezado otra vez a trabajar con temas de adquisición humana, pero es fundamental. Un servicio de inteligencia que se precie, la adquisición humana es fundamental, fundamental, porque además te va a servir para corroborar información que a lo mejor has obtenido por fuentes abiertas, por tecnológicas o lo que sea, ¿no? La calidad de las fuentes humanas difícilmente va a ser superada por parte de otros tipos de fuentes y siempre va a ser necesario. Nosotros hacemos mucho énfasis en los programas formativos y en los másteres, que está muy bien la tecnología, que es muy eficiente desde el punto de vista de investigación online, es muy escalable, dependiendo del tema y el objetivo que estés analizando. Si estás analizando bases de datos, si estás analizando cosas que están en Internet, pues evidentemente es el canal más adecuado, pero todo aquello que tiene que ver con la criminalidad, que tiene que ver con el terrorismo, que tiene que ver con servicios de inteligencia hostiles u otros tipos de actores, ¿no? Que no están en Internet y que tienen mucho conocimiento en contrainteligencia a través de Internet, no se va a poder llegar a ellos en ningún caso a través de Internet, sino exclusivamente a través de fuentes Summit, ¿no? Como te explicaba la compañera. Entonces, bueno, es algo que coincidís, todos los que venís del centro, todos coincidís en ese mismo Y es que, diagnóstico, ¿no? además, fíjate tú ahora con la inteligencia artificial, que te pueden meter un embolado, pero de mucho calibre, ¿eh? Y te lo tragas. O sea que la tecnología tiene esa doble vertiente, que también no te puedes creer todo lo que te llega por redes sociales y todo, porque te están metiendo fake, pero uno detrás de otro, ¿no? Y además lo hacen tan bien que te lo crees. Y ahora ya te digo, con la inteligencia artificial, es que te ponen a un tío que no existe o que te crees que es y te está hablando y te está dando a lo mejor una información y es todo absolutamente falso. O sea, fíjate, eso potencia todavía más el tema de la adquisición humana, ¿no? Ujú. Ahí sí que no te van a engañar porque lo vas a tocar tú con tus manos, lo vas a comprobar, vas a tener la posibilidad de acercarte a la fuente, Ujú. ¿no? Algo fundamental en la misión de un agente de inteligencia en un entorno hostil, como mencionaba, son las infraestructuras operativas y las coberturas para permitir las actividades de los agentes encubiertos. ¿Podrías explicarnos a qué nos referimos cuando decimos infraestructuras operativas? ¿Para qué sirven y qué ventajas tiene su uso? Sí, son lo que también llamamos empresas pantalla, ¿no? Es una empresa que se crea, que tiene su CIF, que tiene su personal, que tiene su actividad comercial, del tipo que sea, y en una de las que montamos, lo cuento en la novela, en una de las novelas, es que montamos a ver, se planteó el tema de las mugas, ¿no? De los etarras que pasaban a Francia por las mugas en el Pirineo. Entonces se planteó montar allí un negocio
que nos facilitara el acceso a esta gente. Y entonces lo que se decidió montar fue una granja de perros pastores alemanes. Y nosotros le vendíamos perros pastores alemanes a los etarras. Y pasaban con su chip puesto en la oreja, pasaban a Francia y volvían. Y teníamos controlado. Y lo llevaba una pareja de guardias civiles, vamos, pareja de hecho, pareja matrimonio de guardias civiles jovencitos, a los que durante más de un año se les dio otra personalidad, tal, estuvieron en un sitio que no voy a decir, bueno, se les dio otra formación. Cuando ya estaban formados se hizo el montaje aquel y aquel estuvo funcionando durante un tiempo y con mucho éxito. Y alguna empresa más que se creó en la época mía, como todavía existe, tampoco puedo decirlo, No, pero no conviene, no conviene. no, pero sí, pero es que además te digo una cosa, y tú coges cualquier servicio extranjero y aquí nos tienen agujereados, pero bueno, desde think tanks, prensa, yo qué sé, de todo tipo de empresas que están aquí establecidas y tú te crees que sí, mira, mira, sí, esta prensa, no sé qué, y esta prensa pues es de lo que sea, ¿no? De quien sea, ¿no? O sea que es muy útil, muy práctico. Además, te permite instalarte en el sitio donde quieres estar y tal y cual. Bueno, también tuvimos en Bruselas una librería. Nosotros tuvimos una editorial, no sé si eso te lo había contado yo. Esa no me la sé. En uno de los libros hay una foto de mi mujer en un stand de la Feria del Libro de Madrid, de la editorial que teníamos nosotros. Nosotros publicamos libros y uno de los que publicamos, que me acuerdo yo, era Amar a un maldito, de una periodista italiana, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Bueno, eso está publicado por nosotros y algunos más. Bueno, nosotros publicamos libros normales, corrientes, y algunos que nos interesaban. Y además nos permitió pues, poner una librería en Bruselas. Y teníamos una librería en Bruselas y había etarras en Bruselas que eran clientes de nuestra librería. Cosas así que se Al hacen. final, la creatividad tiene que ser una de las competencias que cualquier agente de inteligencia tiene que tener para las infraestructuras operativas. Imagínate, claro. En el 1989 te destinaron a Praga, la antigua Checoslovaquia. En ese caso, Mm, tu cobertura era diplomática, sí. como es habitual hoy día en una parte importante, ¿no? de los servicios de inteligencia de múltiples países. El 9 de noviembre de ese mismo año, si recordáis, se derribó el muro de Berlín. Llegaste unos días antes de la conocida Revolución del Terciopelo, movimiento pacífico que hizo perder el monopolio del poder al Partido Comunista de Checoslovaquia. ¿Cómo viviste aquel hecho histórico desde el meollo? Sí, pues mira, yo, a ver, como he dicho ya antes, quería salir al extranjero y salió Rabat. Salió Rabat y me apetecía mucho Rabat. Yo estaba en infraestructuras operativas, pedí Rabat y no me lo dieron. Y hablé con el director y le dije, bueno, alguna vez me tocará a mí salir fuera, ¿no? Porque ya llevo pidiendo tal y cual. Eso fue un viernes por la tarde y me dijo, mira, va a salir La Haya. ¿Te quieres ir a La Haya? Digo, pues sí, me voy a La Haya, donde sea. Y llegué a casa y se lo dije a mi mujer, digo, mira, nos vamos a La Haya. Ah, qué bien, ¿no? Los niños, los colegios, las cosas, todo. Y eso fue un viernes por la tarde y el lunes por la mañana me llamó a su despacho y me dice, mira, no tenemos a nadie en Europa del Este. Allí ha empezado ya el tema de solidarnos en Polonia. Había empezado ya una salida no masiva, pero bastante importante, de Alemania del Este hacia Alemania Occidental. Había países ya como Hungría y tal que estaban habiendo una cierta transformación del sistema político comunista férreo hacia una especie de democracia, ¿no? Entonces me dijo, no tenemos nadie allí. Dice, tengo que mandar a alguien a Praga, que es el centro, es el corazón de la zona, ¿no? Para que me informe de lo que pasa y de la... Ah, me dijo una frase, no quiero que me cuentes lo que pasa, sino lo que va a pasar. Te digo, bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Claro, lo que pasa lo leen los periódicos y él quería saber lo que iba a pasar, ¿no? Digo, pues nada, lo intentaremos. Y entonces me dice, ¿te vas a llevar a la familia? Digo, pues si voy con cobertura diplomática, sí, ¿por qué no? Hombre, pero ten en cuenta la situación del país, tal, todavía, Checoslovaquia y Rumanía, donde estaba Ceausescu.
Dice, son dos países donde se ve más difícil ese cambio y tal. Yo digo, no, no, si yo me voy a Praga, pero me voy con mi mujer y mis hijos, tal. Y me fui con mi mujer y mis hijos. Tenía cobertura diplomática, lo que no estaba era acreditado ante el servicio checoslovaco, que es lo que muchos compañeros y de otros servicios que vienen a España vienen con cobertura diplomática, pero se establece una relación entre el servicio anfitrión y el que llega, ¿no? En el caso mío no, porque nosotros no teníamos relaciones con el servicio checoslovaco. Entonces, yo iba, en ese aspecto iba de forma clandestina, ¿no? Bueno, tuve mucha suerte porque, como te he dicho antes, me tuve que estudiar el país bastante a fondo y había un grupo de hispanistas en la Universidad de Carlos que eran muy amigos de Miguel Delibes, incluso habían venido a España a visitarlo, hablaban español perfectamente. Entonces, esta gente no eran para nada comunistas y ese fue uno de los primeros contactos que establecí, ¿no?, con ellos. Como yo era consejero de cultura en la embajada, yo tenía tres gorras: cultura, prensa y educación. Montamos 4 institutos de enseñanza media que todavía están allí. Y bueno, pues el caso es que establecí contacto con estas personas y luego también establecí contacto. Yo organizaba las ruedas de prensa del embajador porque, porque era el de prensa, era el consejero de prensa. Y entonces allí acudían periodistas españoles y periodistas checos. Y a una periodista de Rude Pravo, pues le propuse un intercambio de información. O sea, yo no me presenté como agente de información, sino como consejero de Cultura y Prensa de la Embajada, y le planteé, digo, mira, seguramente Checoslovaquia, todavía no se pensaba en separarse, claro. Checoslovaquia será próximamente una componente de la Unión Europea y supongo que querrás saber cosas de la Unión Europea. Yo te voy a dar a ti cosas de la Unión Europea y tú me vas a dar a mí cosas de Checoslovaquia. Claro, yo le daba a ella cosas de la Unión Europea, públicas o semipúblicas, y sin embargo, y me lo recordaba el ministro este que me ha felicitado hace poco, me recordaba que una cosa que fue vital es que cuando empiezan las manifestaciones en la plaza de Venceslao, en el parque de Ledna, donde se reunía hasta 1 millón de personas, pues al principio la policía, incluso el ejército, bueno, les daba palos y tal. Bueno, la cosa no era fácil. Pero entonces los gobernantes de Checoslovaquia pidieron a Gorbachov que mandara los tanques, como los mandó en el año 68 durante la primavera de Praga, ¿no? Y Gorbachov le dijo que no. Esa información, además por 2 veces insistieron y Gorbachov las 2 veces les dijo que no. Gorbachov era de la perestroika, era del socialismo de rostro humano, era un hombre con otras ideas completamente distintas a lo que era el comunismo este férreo de aquella zona, ¿no? Y esa información me la dio a mí ella en primicia. Y yo se la pasé al director y por lo visto el director se la pasó al ministro, porque el ministro en esa felicitación que me ha mandado me lo ha recordado, lo importante que fue esa información, porque ningún otro país occidental supo antes que nosotros que los rusos se habían negado a mandar. Y claro, cuando los rusos se niegan a mandar los tanques, la revolución triunfa porque ya el ejército y la policía checoslovaca se retiran y ya empieza, ya aparece Havel ya hablando. Yo tuve ocasión de hablar muchas veces con Havel, con Alexander Dubček, toda esta gente, y bueno, antes de ser los primer ministro y presidente, y después también, claro. Pero, pero ya es cuando empiezan a salir ellos al balcón y empiezan a hablar y empiezan a tal, y bueno, ya aquello se ve que es imparable, ¿no? Y realmente, pues efectivamente se produce el cambio. Luego viene el tema de la separación de Eslovaquia, donde el embajador y yo fuimos a ver a Mečiar, que era el presidente eslovaco, era el que propugnaba la separación, y tuvimos una reunión solamente la traductora, Mečiar, el embajador y yo, y bueno, la cosa era trasladarle de parte de la Unión Europea que eso iba a estar muy mal visto, esa separación y tal y cual. La verdad es que había sido una separación artificial hecha después de la Primera Guerra Mundial. O sea, eran 2 países a los que
los vencedores de la Primera Guerra Mundial los unieron y formaron Checoslovaquia, pero eran Chequia y Eslovaquia clarísimamente. Los idiomas muy parecidos, incluso tenían ciertas afinidades familiares y tal, pero realmente los países. Entonces este hombre, Mecha, le dijo al embajador, mire, embajador, no se canse. Nosotros hemos estado dominados por los húngaros. De hecho, hay una parte sur de Eslovaquia donde hay 1 millón de húngaros. Hemos estado dominados por los rusos, hemos estado dominados por los checos y tal. Queremos ser libres y tal. Y claro, y se separaron, ¿no? Y bueno, la verdad es que económicamente, pues muy difícil que salieran adelante. Creo que siguen pasándolo bastante mal, porque es un país. Checoslovaquia tenía 15 millones de habitantes, 10 millones de checos y 5 de eslovacos. Pero de esos 5, 1 millón eran húngaros. Y luego había también una cosa que en otros sitios no se da, pero los gitanos, por ejemplo, pues había la etnia gitana era como un partido político aparte también, ¿no? O sea que estaban muy mezclados, ¿no? Al principio no se veía un país viable, ¿no? Pero bueno, ellos dijeron, no se canse, embajador, queremos ser libres, y lo hicieron, ¿no? Esa época prestaste servicio desde Checoslovaquia y evidentemente tenías objetivos informativos relacionados con la seguridad internacional, con la geopolítica, como suele ser Claro. habitual, pero sin dejar de lado objetivos informativos de interés nacional como podía ser el terrorismo de ETA, ¿no? Eh, Mm. ¿Tienes algún ejemplo para poder comprender cómo en todo momento cualquier agente de campo y oficial de inteligencia que está distribuido por el mundo no solo atiende a objetivos de informativos internacionales, sino también de interés nacional? Pues sí. Bueno, estando allí, eh, me llegó un chivatazo. Bueno, me llegó un teléfono de Málaga. Ese fue todo lo que me llegó. Un teléfono de Málaga. Y ahí empezamos a tirar del hilo y tal. Y entonces el tema era el siguiente. En Pardubice, que es un pueblo, una ciudad de Bohemia, además muy bonita, es donde está la fábrica de explosivos Semtex. El explosivo Semtex es un explosivo muy utilizado por grupos terroristas porque es muy difícilmente detectable, porque no huele, no tiene esa presencia que tienen otros explosivos. Entonces es fácilmente, es muy estable también, tiene muchas características. Entonces el tema era que a través de unos traficantes de armas internacionales iban a mandar un contenedor con explosivos Semtex y armas cortas checas, que son muy buenas, por cierto, para la ETA. Iban al puerto de Málaga, porque en Málaga era donde estaba el esto. Bueno, ahí a mí me ayudó mi periodista, mi Erika. Fuimos a visitar la fábrica, yo como fotógrafo de ella, que ella periodista y yo fotógrafo, fíjate. Y bueno, pues estuvimos allí en la fábrica, al director, tal, bueno, y el tema, en el libro lo cuento, y fue bastante accidentado, sí, y allí nos jugamos bien el tipo, pero bueno, conseguimos averiguar que efectivamente iba a salir un contenedor que iba a ir en un camión a un puerto de Italia, y del puerto de Italia iba a venir a Málaga. Entonces, pues lo que se hizo, se montó. Ahí tuve que contar yo con colaboración de traficantes de armas. Muchas veces dice, bueno, el servicio de inteligencia trata, pues sí, tratamos con todo el mundo porque sí, porque, a ver, yo como cuento de Alcázar, pero sí, Alcázar, el príncipe de Marbella, un casoplón en Marbella impresionante y tal, un traficante de armas internacional, pero bueno, también le hacía favores a muchos gobiernos y por eso podía. Ahora no, ahora está en la cárcel en Estados Unidos, pero además que creo que le cayeron 30 años, pero bueno, en aquella época pues era el príncipe de Marbella y bueno, y viajaba en aviones privados y tal, y una vez le detuvo la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas y el teléfono que tenía era el mío. Y me llamó la Guardia Civil y me dijo, aquí hemos detenido a estos señores, tal. Tuve que ir a Barajas y liberarlo porque en vez de ir en el vuelos privados que utilizaba, pues cogió un vuelo de línea, no sé dónde venía, y al llegar a Barajas, claro, un tío buscado internacionalmente, pues lo cogieron y tal. Bueno, pues valiéndome de todos esos contactos y tal, conseguimos averiguar cuándo llegaba el contenedor a Málaga y entonces se interceptó aquello. Y mucha gente me dice, la cantidad de vidas que habrás salvado tú con esas acciones. Digo, pues evidentemente, porque aquello iba destinado a matar gente, ¿no? Y bueno, pues lo paramos.
Los idiomas siempre han sido clave en inteligencia, especialmente en entornos operativos, trabajando con fuentes, para no depender de intérpretes y tener esa soltura e independencia necesaria Claro. para moverte sobre el terreno. Pues mira, ¿Qué las zonas del idiomas Magreb, hablabas en aquella época, Jaime? perdón. ¿Qué idiomas hablabas en Ah, aquella época y cómo tratabas con las fuentes, tanto en tu etapa en el sí. Magreb como en Checoslovaquia? En Checoslovaquia inglés, exclusivamente inglés. Eh, Creo que yo estuve 5 años, ¿eh? Y creo que solamente tuve 2 conversaciones en francés, todo el resto en inglés. Incluso yo por ejemplo, yo cuando llego allí, una cosa que me hacen es que me nombran, tengo por ahí una pitillera de plata dedicada, porque yo era el presidente del Club Diplomático de Praga, nada más y nada menos. Yo era presidente de todos los diplomáticos extranjeros que estaban acreditados en Praga. Y yo organizaba reuniones con ministros, alquilábamos una sala en un hotel y llamábamos a un ministro, llamábamos al otro, llamábamos a un político, llamábamos al otro, y allí pues todos los diplomáticos pues les hacíamos preguntas y tal igual. Yo tenía acceso a ministros, sobre todo el ministro de Exteriores y tal, todo eso en inglés, toda esa relación era en inglés. Muchos hablaban también alemán, pero fundamentalmente con el inglés. Y luego en la parte de Magreb, sobre todo la parte de Marruecos y tal, Argelia, francés. En el francés también sin ningún problema. Y en muchos sitios español también, claro. No puedes tener un intérprete para hablar con un confidente, ¿no? En 1994 promocionaste a jefe de área de Europa y América del Norte de la División de Exterior. Ujú. ¿Cuáles eran tus funciones en aquel cargo? ¿Con qué tipo de personal contabas para conseguir tus objetivos? Mira, yo tenía 15 analistas, 14 mujeres y un hombre. Y muchas veces alguna feminista por ahí que me ha causado de machista, digo, un momento, yo tenía trabajando conmigo 14 mujeres y un hombre. Eran los analistas, cada uno es especialista en un país, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues me acuerdo, unas elecciones al Senado norteamericano, entonces yo tenía una de las analistas, era la especialista en Estados Unidos, teníamos una red de informadores, sobre todo en la parte de Texas, San Antonio, bueno, en Nueva York, Washington y tal. Entonces, antes de las elecciones, nos fuimos allí, asistíamos a los mítines de los políticos, hablábamos con senadores y hablamos con políticos y tal, porque lo que se pretendía en ese caso era un poco saber por dónde iba a ir luego el Senado norteamericano que saliera, ¿no? Las elecciones. Esa es la información que nosotros nos pedían desde Madrid, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ahora va a ir unas elecciones, a ver que entre demócratas, tal, no sé qué. Entonces nosotros hablábamos con gente confidencial y también asistíamos a mítines y veíamos en los mítines cómo se comportaban ellos, la reacción que tenía el público, todas esas cosas. Todo eso se convertía luego, se elaboraban informes y esos informes se mandaban. Hablamos con la prensa también, con mucha prensa. La prensa, la prensa yo presumo de ser amigo de muchos periodistas y además periodistas que sabían quién era y para lo que trabajaba y que han colaborado conmigo. Y no solamente digo la chica esta de Rude Bravo, sino periodistas españoles, norteamericanos, de muchos sitios. Tienen una relación magnífica. Jamás me han traicionado que hayan publicado una cosa que yo haya dicho o de récord. Yo les he ayudado cuando me lo han pedido y bueno, y todavía hay muchos por ahí por Madrid que son muy amigos míos y que son de esa época, ¿no? Y que colaboramos mutuamente y teníamos... Yo creo que se puede contar con personas serias, estén donde estén trabajando, da lo mismo. Lo mismo da que sea periodista, que sea militar, que sea lo que sea. Lo que sabe falta es que sea una persona seria, ¿no? Curioso, los servicios de inteligencia y los periodistas siempre han sido profesiones correlacionadas y que han Eh, mantenido, por lo general, buena relación, ¿verdad? pues sí, sí. Lo que pasa es que en la época mía había un poco de miedo porque, claro, porque no todos son iguales y porque podría haber, yo qué sé, a lo mejor, no sé, alguna filtración, alguna cosa inconveniente, ¿no? Pero yo siempre he mantenido. Y además, o sea, una nómina de periodistas muy amplia, muy amplia. Hay gente de muchísimo nivel. Alguno de ellos me ha escrito el prólogo de uno de mis, de mis novelas, ¿no? Y bueno, pero es lo que te digo,
hay que buscar personas que sean serias en su trabajo, porque no puede ser un tío que está, bueno, no sé, no quiero definirlo, pero sí, cuando te fías de alguien, tiene que ser porque esa persona merece esa confianza. En línea con esa seriedad profesional, quería también sacarte el tema de la cooperación y colaboración entre servicios de inteligencia, que es algo primordial, fundamental, tanto en época de paz como en época de guerra, como la que nos encontramos ahora en Europa. Y esa colaboración permanente tiene que ser, en muchas ocasiones, no solo con servicios amigos, sino también con servicios enemigos, aunque parezca contradictorio. En Claro, los... Adelante, no, adelante, no, Jaime. es que no hay servicios amigos. Es que lo que pasa es que no hay servicios amigos. Hay servicios coyunturalmente amigos, porque puedes colaborar en una operación, pero aún así, mira, yo tenía muy buena relación con el Mossad, pero una relación personal, ¿no? El delegado del Mossad en Madrid, hicimos operaciones, yo le prestaba mi casa de veraneo, no sé si me ponía micrófonos o no, pero vamos, yo le dejaba mi casa de veraneo por aquí, por el puerto de Santa María y tal, y él me invitaba siempre a ir a Israel, y yo no fui nunca a Israel. No por nada, pero digo, no, no me vas a comprar, o sea, no me vas a facilitar un viaje a todo plan a Israel, que me vas a llevar a tal sitio, tal otro, de eso nada. La relación personal magnífica de colaboración, de trabajo y tal. Y también te digo una cosa, tú estás trabajando con un servicio extranjero, pero tú no desaprovechas la ocasión de sacarle información, ni él va a aprovechar la ocasión de sacarte información a ti. Entonces, disfrazado con una comida amistosa entre colegas y tal, la idea puede ser otra. La idea puede ser a ver qué le saco a de este tema, ¿no? Entonces hay que estar siempre con los servicios extranjeros, amigos, entre comillas, coyunturales, para un momento, para un tema y tal, pero no para, no de yo te paso. Sí que es verdad, pero ya eso no es entre agentes, sino a nivel oficial, sí que es verdad que hay una cierta trasvase de información sobre objetivos comunes, ¿no? Entre servicios. O sea, cuando el analista coge la información que recibe por fuentes humanas, por técnicas, tal, por fuentes abiertas, por servicios extranjeros que te facilitan, tal, el analista, la misión que tiene es todo eso, primero clasificarlo, como he dicho antes, y luego integrarlo todo eso, ¿no? Y comprobar entre unas fuentes y otras en qué se contradicen, qué dice de verdad. Es un trabajo muy complicado. En línea con lo que comentas, Jaime, en los últimos años todo el mundo ha sido testigo de cómo países que sobre el papel y ante la prensa eran estrechos aliados, pues se ha visto trastocada su confianza al más alto nivel político fruto de espionaje, ¿no? Espionaje telefónico. Las escuchas, Cada pocos meses el Pegasus. ocurre algún escándalo como Pegasus, Sí. pero a mí me chocó uno especialmente, que fue el caso del espionaje del teléfono de Angela Merkel por parte de Estados Unidos durante casi 15 años, en una época en la que las relaciones bilaterales entre ambos países eran muy estrechas, ¿no? Lo cual, pues en línea con lo que comentas, demuestra que bueno, lo de aliados, aliados es dependiendo del objetivo, de los Claro, intereses y de la coyuntura, igual que sí, lo de enemigos. De hecho, algún diplomático que hemos hecho alguna ponencia siempre dice, ¿no? Que muchas veces el único canal disponible de comunicación que queda entre dos países en guerra son los servicios de inteligencia, pues sí. porque cuando ya nada queda, la única vía para comunicarse y salvar quizá la guerra y que perdure la paz o que empiece la paz, pues son los servicios de ambos países, ¿no? Así que muy Sí. interesante la No, reflexión. eso, mira, ahora diciendo eso de con quién se relaciona el servicio de inteligencia, tú no te acordarás porque eres joven, pero hubo una época en que había miembros de ONGs españolas que viajaban a África, los secuestraran, pedían un tal. Bueno, a ver, hay que tener el enlace con el grupo terrorista que secuestra, pues si no, y eso no se puede hacer a nivel países, eso se hace soterradamente entre servicios de inteligencia y tal, y no sé qué, y ellos piden un rescate y se paga y se libera y tal igual. O sea, el servicio de inteligencia es que no es una ONG, vamos a partir de esa base, no es una ONG, es un elemento de combate y defensa.
Nosotros nos defendemos de ataques enemigos y a la vez nosotros también atacamos. O sea que lo mismo que nos hacen a nosotros, también lo hacen nosotros a ellos. Una vez, hablando de esto de Pegasus, y me decía un periodista, dice, bueno, entonces, claro, si le han espiado al presidente del gobierno, tal, pero ¿qué amistad es esa de Marruecos que espía a tal? Y digo, oye, ¿tú te crees que yo no tenía gente en la Casa Real marroquí? ¿Tú te crees que yo no espiaba al rey de Marruecos? Pues sí, claro. Sí. Y si puedo, vamos, si he puesto, me acuesto con el rey, pero no llegó el caso. Pero si hiciera falta, digo, es que eso es lo que hay que hacer. Es que si tú quieres tener una información directa de la fuente fundamental, te tienes que meter hasta la cocina, que no te puedes quedar en la puerta, tienes que meter a la cocina. Y con esto de Pegasus, pues lo mismo, claro. Oye, si han tenido acceso al presidente del gobierno español, olé, chapó por ellos, pues lo han conseguido. Tú luego te puedes cabrear todo lo que te dé la gana. Te puedes decir, joder, estos tíos, menuda amistad, ¿eh? Bueno, amistad, no, aquí no hay amigos, ya lo hemos dicho antes. No hay amigos, cada uno va a lo suyo. Cada país va a lo suyo. Aprovechando tus más de 2 décadas de experiencia trabajando en un servicio de inteligencia, en múltiples destinos, como hemos ido comentando, en puestos de responsabilidad, te quiero plantear una consulta que se repite entre los asistentes acerca de cuáles son los conocimientos, las habilidades, las aptitudes que se tienen en cuenta o que se deberían tener en cuenta a la hora de contratar a un analista de inteligencia. Tú has liderado equipos, ¿no?, de numerosos de analistas de inteligencia. En tu opinión, por tu experiencia, ¿qué deberíamos fijarnos a la hora de contratar un analista? Oye, pues no sé, de una persona que tiene que tener una formación universitaria, porque eso como punto de partida, ¿no? Formación universitaria. En idiomas, por ejemplo, también tiene que tener unos conocimientos amplios y fluidos de idiomas, sobre todo los más frecuentes, y también depende de a qué parte del mundo vaya a analizar. Pero bueno, el tema de los idiomas, el tema de la formación universitaria, y luego ya dentro de la casa o dentro del servicio de inteligencia de que se trate, sí que se le da una formación específica en el objetivo. Pero los elementos de partida tienen que ser una formación universitaria y un conocimiento profundo de algunos idiomas. Eso de partida. A mí mucha gente me pregunta, yo como ahora soy un hombre público, porque salgo en los periódicos y en las televisiones y tal, y bueno, pues recibo muchísimas correos y tal de personas que quieren hacer eso, ¿no? Y que son personas universitarias, que se tienen idioma y tal. Y yo les recomiendo un máster de inteligencia, de verdad. Y no porque esté hablando contigo, lo digo sinceramente, digo, un máster de inteligencia os va a dar la capacidad para luego, si entráis, pues tener ya una formación importante para hacer ese trabajo de analista. O sea que eso fundamentalmente, ¿no? Estamos hablando de analistas, no, hombre, gente de campo, que eso Sí. es... Y desde el punto de vista de actitudes, ¿qué actitudes en una entrevista de trabajo, ¿no? Pongámonos en situación que en tu época de jefe de Europa y América del Norte tenías que contratar analistas de inteligencia, más allá de los conocimientos, más allá de ese título universitario, de tener idiomas, ¿qué actitudes querías ver en ellos que suelen estar correlacionadas con un Pues buen mira, analista? yo creo que entusiasmo por su trabajo. Eso es fundamental. Este trabajo no se puede hacer si no te gusta, si no estás preparado y te gusta. Y si te gusta y estás preparado, lo vas a hacer bien seguro. Entonces, hay que ver esa actitud de entusiasmo, de decir yo tengo vocación a esto, quiero hacer esto, creo que estoy capacitado y quiero hacer esa voluntad de trabajo es fundamental. Y ser una persona muy trabajadora. Hay una cosa que yo todavía, y me causa problemas, porque, a ver, yo no tengo horas de trabajo, yo no entro a las 8 y salgo a las 7 ni nada de eso, yo trabajo todo el día, las 24 horas. A mí se me puede llamar por teléfono, se me puede poner un WhatsApp a la hora que sea, domingo, festivo, lo que sea, pero estoy acostumbrado así. Cuando estaba en la Armada, luego en el servicio de inteligencia, no tengo una hora, yo no le digo a nadie, oye, mira, no me llames ahora porque estoy, ¿qué te digo? Tal, ya no. Entonces, en este trabajo, tú tienes que estar las 24 horas del día alerta, porque te puede llegar una información importante, no se sabe ni de dónde ni a qué hora, ¿vale? Y tienes que estar preparado, tienes que estar. O sea, no es una oficina que tú entras a una hora y sales a otra. Entonces, olvídate de eso, tienes que tener
la formación, la vocación, el entusiasmo y la disponibilidad. La disponibilidad. O sea, tú no puedes negarte a que te llame alguien o que te necesite alguien y tú decir, no, es que estás fuera de las horas de trabajo que me estás contando. O sea, eso es así. Eso es así. Entonces, bueno, yo creo que si consigues reunir todas esas características, yo creo que puede ser un magnífico analista. Hay una cosa que verás que quiero contarte porque a mí se me dio un caso en Checoslovaquia, no sé si te lo conté, lo del tren. ¿Te conté lo No, del tren? ¿No? Bueno, a ver, cuando ya se establece un régimen democrático, resulta que los ferrocarriles checoslovacos eran prediluvianos, una cosa horrorosa, horrorosa, el trazado, tal. Entonces se abre un concurso internacional y acude Talgo. Talgo lleva 9 unidades, una cabeza tractora, el coche cama, el coche restaurante, el coche no sé qué tal. Además, durante el viaje de Praga a Bratislava que fuimos, con el ministro de Transportes, primer ministro y tal, en ese viaje, en las pantallas de los vagones, se estaba explicando las ventajas técnicas del Talgo, que tiene el centro de gravedad muy bajo, que puede coger una cierta velocidad en las curvas, total. Y además la oferta no se podía rechazar, porque la cabeza tractora de Talgo es independiente del resto del tren y ellos tenían en Pilsen como 200 máquinas de tren de la marca Skoda, ¿vale? Además, se les ofrecía hacer el 80% allí y solamente el 20% más tecnológico se hacía en España. Luego se les financiaba el proyecto. Bueno, irrenunciable, ¿vale? Se abren las plicas y gana el pendolino italiano. Me llama el embajador y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Jaime? Digo, pues yo qué sé, dice, ¿tú has visto a los italianos por aquí? Digo, yo no he visto ningún italiano, y menos un tren italiano. Aquí no ha venido ningún tren italiano, ni he visto yo ningún italiano aquí de su pendolino, ni me he enterado de nada y tal. Entérate qué ha pasado y tal. Digo, no, ya me enteraré, ya me enteraré. Y al cabo de unos días, tenía mis confidentes por allí. Dijeron, no, los italianos no han traído nada, ¿para qué van a traer? Han untado desde el primer ministro hasta el bedel de la estación de tal. Ahí han pagado a todo el mundo y se han llevado el concurso, ya está. Entonces, ¿a qué me trae esto? A lo que es el espionaje industrial. Lo que es importante, y yo cuando estaba en la fábrica en Castellón, allí íbamos a las ferias internacionales, a Miami, a Frankfurt, a Polonia, en Italia, y cuando vas a sacar unos productos nuevos, pretendes que esos productos sean únicos, lo mejor del mundo y tal y cual. Bueno, si vieras el espionaje entre empresas, que yo lo he hecho, ¿eh? Yo me he ido a una fábrica de la competencia con el jefe de prensas y mientras yo hablaba con el director, este se metía, porque estaban las prensas tapadas con una lona para que no se viera lo que estaban haciendo. Y el jefe de prensa por debajo de la lona con un papel apuntando y tal, y cuando terminó, en un momento que estábamos en la conversación, dice, voy a pasar al baño. En vez de ir al baño, se fue allí a la prensa, tomó nota y salió. El espionaje funciona, pero vamos, hay empresas que nos gastábamos un dineral en proyectos, en Italia nos hacían proyectos, nos costaba 10 millones de pesetas, tal igual. Había empresas que no se gastaban nada en eso, le copiaban a las otras, ¿no? Y claro, y llegaban a las ferias y competían con unos productos y tal. Eso en todo. Eh, Eso existe y es vital conocer lo que hace la competencia, porque si no, pues no puedes hacer nada. Entonces, el tema ese del espionaje industrial, cada vez más, cada vez más, cada vez más. en línea con eso hay una pregunta de un asistente, de Ricardo González, que pregunta de qué manera las empresas de todo tamaño necesitan contar con unidades de inteligencia o contratar servicios que les permitan tomar mejores decisiones, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen muy pocos recursos para ello y que esto a priori pues es dinero, es caro y es una inversión importante. ¿Por qué crees, Jaime, que tantas empresas aún no disponen de unidades de inteligencia y solo son aquellas quizá más grandes, más multinacionales, empresas del Claro. IBEX 35? Hombre, porque, hombre, yo he contado,
Un caso, el de Checoslovaquia, he contado este otro de la fábrica, pero podríamos hablar del Canal de Panamá, podríamos hablar del AVE a la Meca, podríamos hablar de concursos internacionales que se le han llevado a empresas españolas. Y esas empresas españolas, evidentemente, han hecho ofertas competitivas y sabiendo, seguramente, sabiendo, yo no lo sé con seguridad, pero sabiendo lo que los competidores estaban ofreciendo. Yo creo que a mayor o menor nivel, más grande o más pequeña la empresa, si tu empresa tiene que competir con otras, tú tienes que saber lo que hacen las otras. Tú tienes que saber, si no, no te vas a comer una rosca en la vida. Pues si los otros te superan, tú te vas a quedar ahí en un segundo plano. Y esto es un mundo de competencia. El tema empresarial claro, es que si no compites, si no haces las cosas mejor que tus competidores, pues efectivamente no vas a poder triunfar nunca, ¿no? Entonces, yo, a mayor o menor nivel, o sea, una empresa grande puede tener un despliegue de un servicio de inteligencia tal, fantástico, grande, numeroso, caro, porque es caro, pero una empresa pequeña, con los medios de los que pueda disponer, lo que tiene que hacer es eso, enterarse qué es lo que está haciendo la competencia. Si no, pues, pero en cualquier ámbito no solamente la industria, en el comercio, en muchas cosas. Y tú lo estás viendo además. ¿Por qué una empresa saca una oferta? Venga, vamos a ofertar esto. Porque hay otro que lo está haciendo más barato y entonces yo ahora lo saco, porque si no lo saco más barato no me lo vendo, me lo voy a comer. ¿Vale? Entonces yo me entero que hay uno que hace lo mismo que yo y lo pone a un precio más barato, pues ahora yo hago una campaña, oferta, y empiezo a ofertar más barato que el otro. Es la forma de hacerlo. Ese es importante, ¿eh? Y cada día lo va a ser más. Hay otra pregunta que se repite por parte de los asistentes. Hemos hablado de las cualidades, conocimientos, habilidades que necesita un analista de inteligencia y hay algún asistente como Jaime de Castro que pregunta qué formación y actitudes debería tener un agente de campo o un técnico de fuentes humanas. Bueno, aquí eh, esto ya es más complicado porque tiene que ser, hemos hablado antes de lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? O sea, tú cuando estás trabajando en terreno enemigo, bueno, enemigo, ya nos entendemos, ¿no? Hostil, enemigo, como quieras llamarle, y estás empeñado en llegar a unas fuentes que te pueden dar una información que para ti es muy importante, vital o lo que sea y tal, evidentemente las formas de entrar a esa persona que te va a dar la información, la primera de ellas es la empatía. La empatía. Yo cuento cosas que me pasaban en esos países donde yo me hacía amigo de ellos, comía en su casa el cuscús, tal, y el cuscús se caía y volvías a coger el cuscús y tal, y encontrabas un niño pequeñito con los dientes picados y que se come media patata y te da la otra media patata y te comes la media patata con un gusto tal, o el otro que te cuenta que su cuñada se ha roto una pierna y está muy ocupada y muy no sé qué y muy preocupada, y yo llegaba al hotel, tenía una libreta y que ponía, se le ha roto la pierna a la cuñada. Y yo hasta los 2 meses no volvía, y a los 2 meses la primera pregunta, oye, ¿tu cuñada ya está bien y tal? Entonces, ellos se creían que yo había estado los 2 meses pensando en la cuñada. Evidentemente no, pero para ellos era importante que yo cuando llegara le preguntara y le preguntara y me preocupara por la situación familiar, por el trabajo, por todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que se llama empatía. Que yo creo que no se improvisa, fíjate, no quiero presumir de nada, pero yo creo que eso tienes que nacer con esas cualidades. Yo creo que tienes que nacer, eso no se aprende porque si no lo haces bien, si metes la pata, estás metido ya para siempre, ¿no? Entonces, eso tiene que salir de ti, ¿no? Esa empatía, bueno, el mismo hecho que de actor, dotes de actor, que tú vas con un nombre que no es el tuyo, con una profesión que no es la tuya, a un trabajo que no es el de verdad, y todo eso lo tienes que hacer creíble a la otra parte. Entonces, a ver, yo creo que eso por mucho que se ensaye, hombre, a lo mejor te vas a una academia de estas de actores y a lo mejor te hacen un buen actor y representas un papel fenomenalmente, pero vamos, yo creo que es un conjunto de cosas. Es complicado, es complicado. Francamente, yo creo que cuando vinieron a buscarme a mí los compañeros para meterme en esto, pensaban en eso, ¿eh?
porque me conocían muy bien, 5 años juntos en la escuela naval y tal, eso, y me conocían muy bien. Y yo creo que ellos pensaban en mí para eso, para ese trabajo. Y yo es el que mejor, creo que es el que mejor he desempeñado, en el que me he sentido más satisfecho y además pues ha dejado una cierta huella, ¿no? Y ya acabando, como esto era una entrevista biográfica, le hemos intentado hacer cronológica, aunque repetiremos porque se me han quedado cientos de preguntas en el tintero. Seguramente toque, como ya dijimos, repetir en Pero dos o serán tres preguntas ocasiones más. discretas porque ya sabes que yo hay cosas que no puedo contar. Por supuesto, siempre con esa discreción por delante, pero interesantes para la audiencia, estoy convencido de ello. Em, una última pregunta biográfica para apuntar a esta nueva etapa profesional y tu actividad actual tras esta trepidante vida como espía. Decidiste ser escritor y compartir parte de tus Claro. experiencias hasta donde la ética profesional te permite, ¿no? Para el que no conozca la obra de Jaime, en el 2016 publicó su primer libro dedicado a ti, recopilando sus múltiples artículos de prensa. En Sí. 2020 publicó su primera novela autobiográfica llamada Operación El Dorado Cañón, basada en hechos reales sobre el bombardeo norteamericano en la Libia de Gaddafi en Ujú. 1986. Esta novela, para el que no lo sepa, estamos pasando los enlaces por el chat durante Ya. toda la entrevista, fue premiada con la medalla de oro como mejor novela histórica de 2021 por la International Latino Book Awards de Estados Unidos. En 2021 publicó El Muro, basada en los 5 años que estuvo destinado como agente de inteligencia en la Embajada Española en Checoslovaquia. Hemos apuntado algunas de sus experiencias en aquel destino. En 2022 publicó la novela Alta Traición, con la que cierra la trilogía, en este caso homenajeando al general Emilio Alonso Manglano, que fue el Claro. director del CSIC con el que trabajó de forma estrecha durante muchos años. Quería preguntarte, Jaime, ¿cuándo y por qué decidiste ser escritor? Pues, a ver, no decidí ser escritor. Lo que pasa es que yo tenía una deuda con mi familia, ¿no? Sobre todo. Es más, en la dedicatoria de Operación Dorado Cañón es para mi mujer y mis hijos, os lo debía. Esa deuda era porque como ellos no sabían lo que yo hacía, yo quería de alguna forma dejarle, y además lo quise poner, no unas memorias, porque en unas memorias tú tienes que ser absolutamente fiel a lo que cuentas y tal. Y yo no podía escribir unas memorias. Entonces dije, bueno, pues hago una novela que es más ameno de leer, puedo meter cosas de ficción a la vez, aunque los hechos sean reales, pero también puedo ayudarme de la ficción. Entonces escribí esa novela con la idea de hacer una publicación corta y para mis hijos, para mi mujer, para mi familia, mis amigos y tal y cual. Pero estando un día en Madrid con un periodista muy conocido, Ángel Expósito, muy amigo mío, pues estábamos hablando de otro tema, pero yo tenía el borrador encima de la mesa y me preguntó, ¿eso qué es? Digo, pues mira, es una novela. ¿Y de qué va? Digo, pues mira, va de esto. Déjame que la lea. La leyó y le gustó muchísimo. Gustó muchísimo, Jaime, esto lo tienes que publicar, eso es muy bueno, tal igual. Bueno, entonces ya me animó, ¿no? Entonces ya hay un recorrido. Llegó a Planeta. Llegó a Planeta, el Planeta lo leyó Ana Gavín, que es la jefa de Planeta en Madrid. Me llamó por teléfono, oye, Jaime, que me ha gustado muchísimo, tal, ven a verme, tal. Tuvimos una reunión con Carmen Esteban de Barcelona, de crítica, ahí en el Hotel Wellington, y pues la verdad es que gustó mucho. Pero Carmen Esteban, que no había leído la novela, me dijo, yo prefiero unas memorias porque novelas tenemos muchos, memorias tenemos pocas, hasta no sé qué. Le dijo, bueno, las memorias ya veremos, pero esto es aquí ya y tal. Total, que de aquella reunión no salió nada, solamente, hombre, la opinión de gente muy importante dentro del mundo literario como está, y como luego se vio cuando me dan un premio en Estados Unidos a la mejor novela histórica. O sea que, efectivamente, no es que lo diga yo, lo dicen los demás, que la novela es muy buena, ¿no? Entonces ya, entusiasmado con eso, pues lo publico, se traduce al inglés, se vende en 56 países, el premio en Estados Unidos y tal. Entonces las editoriales, que son insaciables, no tienes nada más que contar. Y digo, pues sí, tengo más cosas que contar, pues cuéntalas tal. Entonces, también lo del muro, también. Y ya luego, para cerrar la trilogía, lo de Alta Traición, que en realidad esa era una novela que yo le debía a General Manglano, porque se portaron muy mal con él, se portaron muy mal.
De hecho, hubo un juicio por unas escuchas, en fin. Aquellos se portaron muy mal con él y yo hablé con su hijo, que vive en Nueva York, y hablé con la familia y tal, y dije, yo de alguna manera tengo que reivindicar la figura y la obra de Manglano, porque él fue el creador del servicio. Entonces hice Alta Traición, ¿no? Y con eso cerramos la trilogía. Opiniones para todos los gustos. Estaba hablando con un hijo mío hace poco. A mí la que más me ha gustado es El Muro. Luego la que me dan el premio internacional es Operación de Ocanio. Otros, el ministro este que montaba antes, Alta Traición, le ha encantado y tal. Bueno, a lo mejor es que sé escribir, yo qué sé. No sé. Doy fe de ello. Quería también preguntarte, en otros países quizás más habitual, ¿no? Que una espía, una vez se retira, pues comparte con ciertas limitaciones, ¿no? E incluso hay países que tienen su propio protocolo establecido de límites, censura, depende cómo cada uno lo quiera interpretar. ¿Qué dificultades te encuentras o te encontraste a la hora de poder Sí, divulgar, pues como escritor, estas novelas autobiográficas? pues absolutamente ninguna dificultad por parte del servicio. Yo he mandado las 3 novelas. La primera tengo constancia escrita de que había gustado mucho y que me animaban a publicarla, o sea que así. Y las otras dos exactamente lo mismo, o sea que muy bien. Eh, Efectivamente, hay que tener en consideración que escribir lo que uno ha vivido no es lo mismo que escribir cosas que uno se imagina, ¿no? Entonces, has nombrado ahora, o sin nombrarlos, pero has hablado de países como Gran Bretaña, con Le Carré, Forsyth, toda esta gente, ¿no? Que han escrito sobre experiencias propias y luego ya un poco han entrado en el mundo de la fantasía. Nunca llegar al límite de James Bond, ¿no? Y Ian Fleming, que eso no tiene nada que ver con un servicio de inteligencia, eso es fantasía moruna. Pero sí que es verdad que escribir sobre lo que uno ha vivido, primero es más fácil. Es más fácil. Yo, de hecho, las novelas las escribo del tirón. Luego ya vuelvo atrás, las estructuro, contrasto datos de fechas, de situaciones y tal, pero yo lo escribo de memoria todo, absolutamente todo de memoria. Y luego ya es cuando empiezo ya a estructurarla y a darle forma, incluso cambio el orden de los capítulos, lo que sea, ¿no? Lo que yo vea que tiene que tal. Pero, pero sí que es cierto que escribir sobre lo que uno ha vivido es mucho más sencillo, ¿no? Luego ya el estilo literario, pues a lo mejor... A ver, yo no me paro, por ejemplo, mis novelas son cortas, son 250 páginas cada una. Se leen muy rápido, porque tampoco me paro en descripciones de estas. Si era otoño y llovía, pues era otoño y llovía y punto, y nada más. Y todo el mundo sabe que en otoño llueve. Pues no tiene por qué decir que las gotas mojaban el suelo y que iban a no sé qué, ni que la otra y tal. O que si la chica era alta y delgada y vestía así, en un párrafo estás listo, no tienes que contar tu vida, ¿no? Entonces, mira, hablando de eso, un periodista un día estaba haciendo un comentario de, del agente secreto de Conrad, ¿vale? Yo el agente secreto de Conrad me lo leí hace muchos años y me lo volví a leer. Y yo le decía a este periodista, y digo, si tú crees que eso es un agente secreto, estás muy equivocado. Esto era un anarquista, un grupo anarquista que iban a poner una bomba en el observatorio de Greenwich. Digo, pero ya está un grupo y además luego se matan entre ellos. Digo, no tiene nada que ver, se llama al agente secreto como le podía haber llamado otra cosa. Digo, bueno, pues el agente secreto de Conrad es una novela que muchísima gente la tiene como tal. Digo, pues no, este Conrad no tenía ni idea de este tema y escribió esa novela, escribió otras muchas magníficas, un escritor extraordinario, pero concretamente El agente secreto no es una novela de espías. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Sí, al final, yo como soy lector habitual de este tipo de obras, hay como tres perfiles, ¿no? Que de escritores sobre estos temas. Los que hablan porque creen que la vida de un agente de inteligencia, un agente de campo, un analista, es así, basándose en películas, basándose en otros libros, ¿no? Ese sería el perfil más alejado de la realidad. Luego están aquellos buenos escritores que tienen muy buenas fuentes, que de primera mano han trabajado, vivido y pueden darles información de primera mano para tener esas dosis de realismo necesarias en una historia de esta categoría. Y luego ya está el tercer nivel, que sería aquellos que de primera mano habéis vivido todo lo que Claro. habéis vivido y lo plasmáis con las limitaciones obvias, de modo que esas son las más realistas y las que yo siempre pues recomiendo, ¿no?
Mm. Pues sí, pues, en fin, lo dices tú, no lo digo yo, lo de recomendar, quiero decir. Y Muy bien. sintiéndolo mucho, tenemos que dejarlo aquí. Hay muchas preguntas que han quedado por responder, pero prometemos que las vamos a anotar y con ellas vamos a reconfigurar una nueva masterclass, una nueva sesión, cuando tengamos disponibilidad y cuando Jaime también tenga disponibilidad para poder retomarlas, porque hay muchísimas que son muy interesantes y que no ha dado tiempo en esta hora y media de planteárselas a Jaime. Así que esperamos que la sesión ayude a entender mejor la importancia de los servicios de inteligencia en los estados de derecho, en las sociedades modernas y también en otras sociedades que aún no lo son. Espero que los asistentes pues, hayáis podido conocer mejor cómo es el día a día y los retos de un profesional de la inteligencia de un servicio de inteligencia. Esperamos también que la masterclass de hoy sirva para crear cultura de inteligencia y acercar esta temática a los ciudadanos y a los profesionales que nos estáis viendo y escuchando en tantos países. Cuanto más se conoce su importancia, más valora la ciudadanía la importante y compleja labor que realizan señores como Jaime y señoras, que también hay muchas, como Muchas comentaba, señoras, ¿eh? en la defensa del Estado de Derecho y también en defensa de la seguridad internacional, como hemos puesto algunos ejemplos. Aquellos que estáis haciendo preguntas acerca de formación, cursos, los másteres universitarios, lo más rápido es que accedáis a lisainstitute.com. Hay un chat abajo a la derecha donde podéis plantear cualquier consulta al equipo de coordinación académica. Podéis preguntar, pedir incluso cita por videoconferencia para ser asesorados a nivel académico, a nivel profesional. Estamos a vuestra entera disposición para poder tratar cada caso de forma personalizada. Dicho esto, Jaime, en nombre del equipo de Lisa Institute y de toda la audiencia, muchísimas gracias de verdad por compartir tus conocimientos, tu experiencia vital. Estoy totalmente convencido que será de gran utilidad e inspiración para la comunidad de inteligencia en general y para los alumnos del ISA Institute en particular. Muchas gracias. Pues las gracias a vosotros por la oportunidad. Hemos hablado de la cultura de inteligencia, es uno de los objetivos precisamente de todo esto, ¿no? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime. Y a todos los demás, si os ha resultado útil la masterclass, dejadnos un comentario, compartir estos conocimientos, estas habilidades con vuestros contactos, compañeros de trabajo, ya que es la mejor forma de que entre todos podamos contribuir a crear la cultura de inteligencia a la que hacía referencia Jaime. Os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org. Que tengáis un feliz día. Cuidaos mucho y hasta pronto.